¿Has oído hablar del medioevo o Edad Media? ¿Quieres saber más detalles de cómo era la vida en la Edad Media? Normalmente nos imaginamos imponentes castillos, caballeros, guerras y reyes, pero poco se suele representar la vida diaria y cotidiana. Era una época en la que no todos eran nobles, ni todos iban a la guerra. Así que hoy vamos a desvelar más hábitos y costumbres de cómo se desenvolvía la curiosa vida en un pueblo medieval. Para conocer más sobre lo que sucedía en estos pueblos te invitamos a que veas este video hasta el final. Recuerda suscribirte, dar like y activar la campana de notificaciones. Comencemos. En cuanto a las formas de entretenimiento y aunque la mayor parte del día se dedicaba al trabajo en el campo, la población medieval también tenía distintas formas de entretenimiento y diversión. Los niños tenían juguetes artesanales, muy parecidos a los conceptos de hoy en día, muñecas, espadas de madera, pelotas, algunos juegos como el bádminton, ajedrez, damas y backgammon. Muchos poetas recitaban sus obras en público, se hacían obras de teatro para todos, muchas veces con actuaciones de historias incluidas en la Biblia, o dramatizaban historias de santos católicos y sus milagros. En Inglaterra, por ejemplo, era como una historia de San Jorge y su victoria sobre el dragón, que estaba a punto de comerse a la hija del rey. Las artes era la principal forma de entretenimiento de toda la población. En cuanto al sistema de justicia, aunque alejado de la estructura legal desarrollada, como la que tenemos hoy en día, los pueblos medievales tenían sus propios métodos de impartir orden y justicia entre la población. Los robos eran muy frecuentes en estos pueblos, pues había muchas personas pobres. La noche era especialmente peligrosa, en los caminos muchas bandas de ladrones acechaban para robar a los viajeros, y lo hacían en el medio de la impunidad que les daba la oscuridad, sin electricidad, ni alumbrado público, como el actual. Era muy fácil esconderse después de cometer sus fechorías. En algunos pueblos había grupos que patrullaban las calles de noche con antorchas, para iluminar las áreas, con el objetivo de que los criminales no hicieran de las suyas. Las prisiones eran aún más incómodas que las casas pobres, eran pequeñas y poco higiénicas, tenían espacio insuficiente para todas las personas que las habitaban, los prisioneros no tenían nada asegurado, así que dependían de sus familiares para recibir comida o dinero que les permitiera sobrevivir. Sin apoyo podían morir de hambre mientras estaban encerrados. Existían distintas modalidades de juicios para impartir justicia y decidir culpabilidad. Una de ellas era el juicio por combate, en el cual el acusado debía pelear con un caballero para probar su inocencia. Se creía que Dios veía el juicio y se aseguraba de que ganara quien tuviera la razón. Cuando el acusado era miembro de la iglesia, mujer, un niño, una persona con discapacidad, podían elegir a un campeón que combatiera en su nombre. Otro tipo de juicio era el de prueba, en el cual el acusado debía cumplir con una prueba, demostrar su inocencia. Usualmente eran pruebas muy peligrosas que implicaban un gran riesgo, y nuevamente la idea era que Dios decidiría si la persona era inocente y lo salvaría del peligro. Algunas pruebas podían ser tan peligrosas como lanzarse al foso de un pozo profundo. Si la persona flotaba en lugar de ahogarse, se le consideraba culpable, pues el agua la había rechazado, así que realmente no había muchas alternativas para probar la inocencia. Los castigos podían ser desde multas hasta la muerte. En general todos eran muy duros y desproporcionados por la falta cometida. Quienes cometen faltas leves eran condenados a pagar una multa y pasar un tiempo en la picota, un instrumento de tortura construido con madera, en el cual se posaba en la cabeza y los brazos una persona arrodillada, y se bloqueaba con una cerradura. El sentenciado debía pasar horas o días en esa posición en público. Era doloroso y humillante a la vez. Otros crímenes más graves, como los robos de carretera, ganado o asesinato, eran sometidos a torturas y eventualmente, condenados a muerte. Podrían morir en la horca o quemados en una pira. Las ejecuciones se hacían siempre en público, frente a toda la población y quien administraba esa justicia. En la mayoría de los casos los nobles de cada localidad, a veces participaban miembros del clero.
A principios del siglo XII, en Inglaterra surgió el primer sistema de cortes reales, que mantenían jueces relativamente independientes, pero con una ley común en todos los pueblos. Este fue el primer paso para los juicios orales, donde se presentará evidencias o pruebas, se convirtieron en el método de decisión, dejando de lado los juicios por combate y prueba. En cuanto a la higiene, era muy precaria durante el medioevo, no existía aún el conocimiento sobre la importancia de la higiene para prevenir enfermedades, bañarse no era costumbre, ni siquiera para las personas con riqueza, los nobles se bañaban si acaso algunas veces al año, sin tuberías de duchas modernas, organizar un baño era un desafío logístico, implicaba recoger suficiente agua para llenar una bañera, lo cual tomaba horas y luego tener que sacar esa misma agua para desecharla. Es por esto que cuando se bañaban usualmente toda la familia compartía la misma agua en la bañera, acumulando la suciedad de todos antes de botarla. En esta época era común el lavado de manos y cara, que se hacía diariamente con paños húmedos, en algunas ciudades usaban los ríos para bañarse, pero eso implicaba un riesgo de seguridad, pues los ladrones podían aprovechar para robar las ropas y pertenencias en la orilla, y un riesgo sanitario, ya que esos mismos ríos eran los sitios donde se botaban los desechos de los sanitarios. Las enfermedades surgían por doquier, como podría esperarse en una civilización sin higiene básica, las enfermedades eran bastante comunes, se estima que la mitad de los niños morían antes de la adolescencia, las infecciones eran frecuentes en la piel, en cualquier parte del cuerpo, además las enfermedades contagiosas solían propagarse con facilidad, pues la mayoría de la población vivía sin nada, y no tenían conocimientos de salud preventiva, además las moscas y las ratas convivían con la gente, haciendo más probable el contagio de enfermedades. Muchas de las enfermedades que mataban en la era medieval ahora tienen tratamiento, la lepra es una de ellas. Otras enfermedades comunes de la época fueron la viruela, el cólera, sarampión y la peste bubónica, conocida como la peste negra, que fue la epidemia más grande y extendida de la Edad Media. El área médica era muy limitada, si bien fue durante la Edad Media que se inventaron los hospitales, había muy pocos disponibles. La mayoría de los enfermos se trataban en casa por sus propios familiares y a veces por algún doctor. Los médicos medievales eran poco parecidos a los actuales, en esa época creían más en una combinación de la oración y tratamiento, que pruebas rigurosas, la mayoría de los tratamientos se hacían con hierbas. Una visión bastante tradicional y compartida por múltiples civilizaciones humanas, a veces los médicos también consultaban la posición de los planetas, optaban por hechizos para tratar de sanar a los pacientes. La muerte y sus rituales, como toda civilización humana, la población medieval tenía ritos para conmemorar la muerte, las condiciones de la época y la vida eran difíciles, la vida era mucho más corta, cerca de la mitad de los nacidos no llegaban a la adolescencia, y quienes sobrevivían más allá de los 45 años se consideraba el inicio de la vejez. Los funerales en los pueblos medievales, el cuerpo se cubría con un sudario y se llevaba a la iglesia, y se hacía una misa en honor al fallecido, con un sermón del sacerdote. El entierro de los campesinos se hacía en ataúdes simples de madera, incluso a veces se enterraban sin féretro, solo el cuerpo directo en la tierra, los muertos se enterraban en el patio de la iglesia, que hacía la función del cementerio. El cementerio era el sitio donde reposaban los cristianos muertos. Para la mayoría de la población fue una época de desigualdades, mucho trabajo, poca higiene y muchas enfermedades, pero fue un proceso histórico necesario para alcanzar lo que ahora llamamos el Renacimiento, y el inicio de la modernidad, entender cómo vivían las poblaciones anteriores a la nuestra, más allá de los mitos de grandeza, es una gran manera de aprender a conocernos como civilización y entender mejor nuestra cultura. ¿Qué te ha parecido este contenido? En el próximo video desvelaremos más costumbres medievales, así que no te lo pierdas. Recuerda recomendarnos, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias y hasta pronto.